Buenas tardes, estamos aquí en el Remanente de Cristo, ¿verdad? Bienvenidos, estamos muy contentos de estar una vez más con ustedes, estamos en una noche de estudios, ¿verdad? Una noche de oración. Si usted vive en las áreas cercanas, puede usted acompañarnos aquí en el 10 Main Street de la ciudad de Clarksville, Tennessee, o nos puede usted ver a través de las redes sociales. Tenemos más de 800 videos para la gloria de Dios, de la sana doctrina, porque estamos muy faltos de la sana doctrina. Y hoy vamos a ver un tema muy interesante y un tema muy importante, porque ahí usted se va a dar cuenta de cuántas personas están en un camino erróneo, en una dirección errónea, que no comprenden los términos teológicos, no comprenden lo que dice Dios en su palabra. Hoy vamos a hablar mucho acerca de la gracia. Y quédese con nosotros porque vamos a tener un muy bonito estudio. Vamos a orar. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias por esta oportunidad, por poder enseñar tu palabra de gloria. Unge mis labios para que no sean palabras mías, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. La iglesia gloriosa de Cristo dice amén. Amén, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar del desconocimiento de la gracia. El desconocimiento de la gracia. ¿Sabía que la gracia es un desconocimiento? ¿Sabía que en muchos países ni siquiera tienen una palabra para traducir gracia? ¿Sabía eso, que en muchos idiomas no tienen esa palabra para traducir gracia? Si usted ve y busca en Google gracia, el Google le va a contestar, pues hay 45 versículos de gracia, pero no te dice lo que es. O sea, realmente tú sabes lo que es gracia. Hoy vamos a aprender qué es gracia y el desconocimiento de gracia y qué tan importante es la gracia, porque sin gracia no hay salvación. Sin gracia no hay Dios. ¿Sabía eso? Sin gracia no hay remisión de pecados. Sin gracia no puede haber una transformación divina, no puede haber una santificación a través del Espíritu Santo. Entonces es muy importante que nosotros conozcamos el desconocimiento de la gracia, porque la gracia tiene que ser suficiente para cubrir todo. ¿Sabía eso? Porque si la gracia no es suficiente para cubrir todo, no es gracia. Y hoy en día mucha gente dice que la gracia no es suficiente, ¿verdad? Mucha gente dice que no, que aquí vamos a ver en la pizarra, dice, no, pues estamos en un tiempo de la gracia y lo vamos a ver por qué, ¿verdad? Y aquí dice, estamos en un tiempo de la ley o por obras, ¿verdad? Entonces vamos a ver que no necesitamos la ley porque la gracia cubre toda la ley y lo vamos a ver a través de las Sagradas Escrituras, que el desconocimiento de la gracia nos lleva a pensar muchas cosas. ¿Sabía eso? Que el desconocimiento de la gracia nos lleva a pensar muchas cosas, nos lleva a pensar que nosotros nos vamos a santificar a sí mismos, nos vamos a apartarnos, nos vamos a hacer justos, tenemos que ofrendar, tenemos que hacer discípulos, tenemos que hacer obras, tenemos que hacer cosas, sacramentos, y tenemos que orar, pero realmente la gracia no te enseña eso. La gracia dice que no tienes que hacerlo, te nace hacerlo, te nace hacerlo. Es una diferencia que alguien te haga hacer algo a que te nazca hacerlo. Es una diferencia que que tú digas, yo soy voluntario, yo quiero participar en la iglesia, yo quiero servir en la iglesia, a que un dirigente espiritual te diga, tú lo hagas. Entonces, si alguien te dice, tú vienes a orar los miércoles, tú vas a servir el domingo, entonces ya no es gracia, eso se llama religiosidad, y lo vamos a anotar aquí en la religiosidad. Y religión, ¿verdad? Viene de religión, ¿verdad? Entonces, muchos no saben que la religión es verdadera, pero solamente hay una religión pura, verdadera, inmaculada, ¿verdad? Que donde explica la gracia. Dice en Santiago 1:27, ¿verdad? Vamos a leer en Santiago 1:27, nuestra primera cita. 1:27 nos dice, en Santiago o Jacobo 1:27, nos dice que la religión pura y sin mácula quiere decir sin mancha, ¿verdad? Delante de Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos, viudos en sus tribulaciones, guardarse sin mancha en el mundo. Entonces aquí nos da una clave de lo que es la religión. La religión habla de algo que se le llama caridad. Y sabía que caridad es algo que no te enseñan en las iglesias nuevas. Caridad es algo que ya no te lo enseñan. Caridad es algo que lo eliminaron de las Biblias modernas. Si usted no sabe, en la Reina Valera 1960, nosotros usamos la 1602 porque está más apegada a las Sagradas Escrituras. Siempre hacemos esa nota, ¿va?
porque quizás yo lea algo que no va con su Biblia 60 o Nueva Versión Internacional. Nosotros usamos la purificada 1602. Y nosotros, fíjese, un ejemplo muy fácil, vamos a poner un ejemplo muy fácil. Primera de Corintios, capítulo 13. ¿Cuántas personas no han predicado de Primera de Corintios, capítulo 13? El amor, el amor, el amor. Ni siquiera dice amor. La traducción correcta es la caridad, la caridad, la caridad. Entonces, ¿cuántas predicaciones usted no ha escuchado de 1 Corintios 3 que dicen el amor? Entonces, nadie se ha tomado el tiempo necesario para traducir esa palabra en griego correctamente, que no dice amor, dice caridad. Hay una gran diferencia entre caridad y amor. ¿Sabía eso? Caridad es una acción que tú haces voluntariamente. Tú merezcas esa acción o tú no la merezcas. Si yo voy a ayudar a una persona, no porque me conviene no, porque yo quiero hacerlo. Es algo que te nace. Entonces, si vemos Corintios 13, ¿va? 1 Corintios 13, vamos a ver en nuestras Biblias. Dice la palabra de Dios, dice, si yo hablase en lenguas y hombres y a los ángeles y no tuviese caridad, caridad, no dice amor, dice, soy hecho como latón, no dice como címbalo tampoco, dice como latón, porque todavía no se inventaban los címbalos, como latón que resuena o címbalo que retiñe, o como metal que resuena el címbalo que retiñe, ¿verdad? Lo traducieron así, pero fíjese muy bien, está hablando del amor, no del amor, está hablando de ¿qué? La caridad. Entonces, imagínense en un pequeño detalle así, cuántas personas usted no ha oído que predican de Corintios 13 del amor, cuando ni siquiera dice amor, dice caridad, porque la religión es caridad. La religión está enlazada con caridad, que tú hagas lo bueno y no lo malo sin tratar de recibir nada a cambio. ¿Por qué la caridad es tan importante? Porque eso es lo que hizo Jesús en la cruz. Él se dio y murió en la cruz del Calvario sin condiciones, para que todo aquel que creyese fue salvo. Él tomó nuestros pecados sin condiciones. Él fue obediente, dice, él fue obediente desde que nació hasta la cruz, sin condiciones. Eso es caridad. Por eso muchas personas no entienden la religión, porque no se pueden despojar de sí mismo, porque para que tú seas una persona caritativa, te debes despojar de tus prejuicios, de tus pensamientos, de tus problemas, de tu conveniencia, de tu economía. Entonces, si tú mueres a tu yo, entonces tú puedes ser una persona caritativa, ¿verdad? Siempre tú vas a ayudar a quien necesite, siempre y cuando no afecte a tu familia. También, ¿verdad? Porque la Biblia explica, no, pues yo soy bien caridoso, vamos a tener una predicación de la hospitalidad, y yo abro las puertas de mi casa porque soy caritativo, y quizás yo, hospede un ángel, como dice la Biblia, etcétera, etcétera, y metes a alguien en tu casa y viola a tu mujer y a tus hijas. No, dice la Biblia que tú tienes que proteger tu hogar, tienes que ser sabio. Entonces, la persona de caridad, siempre, no toda la vida, porque en Estados Unidos y en muchas partes del mundo, la caridad desgraciadamente la relacionan con el dinero. Que yo tengo una institución de caridad, ¿cuándo quieres que te ofrende? No, caridad quiere decir que tú puedes hacer cosas para otros sin tener conveniencia, sin que ellos se lo merezcan o no. Vamos a ayudar al hermano fulano y tal. No, porque no se lo merece. Entonces no es caridad. Entonces, caridad es algo que te nace a ti a través que que la gracia de Dios esté dentro de ti para que tú lo puedas ejercer, ¿verdad? Es muy importante. Entonces vamos a ver Efesios 2:8, el versículo de la salvación, de la seguridad eterna. Nos dice, por gracia sois salvos, por gracia. Entonces dice, por gracia. Entonces hoy tenemos que entender qué es gracia. Y si somos salvos por gracia, tenemos que entender qué es gracia. Porque si tú no entiendes qué es gracia, ¿cómo vas a ser salvo? Por gracia sois salvos por la fe. Y dice, y esto no
Vamos a ponerlo con rojo aquí. Y esto no es de vosotros. Esto no es de vosotros. Es un regalo de Dios. Aquí dice un regalo, un don de Dios. Entonces, ni la gracia ni la fe son nuestras. Entonces, nadie va a llegar al cielo, un verdadero hijo de Dios que tenga la gracia dentro de él. Y yo fui salvo por mi fe. No, nadie puede ser salvo por su fe, porque la fe no es de nosotros. ¿La fe de quién es? De Cristo. Dice la Biblia que la fe es de Cristo y es en Cristo. La fe es de Cristo y la fe es en Cristo. No hay otra fe, dice Hebreos 12, apréndetela, dice autor y consumador de la fe. Autor y consumador de la fe. No hay, fuera de Jesucristo no hay fe. Fuera de Jesucristo no hay fe. Entonces tenemos que aprender eso, que por la fe. Entonces que si es por la fe, dice Romanos nos dice que en 10, ¿verdad? Romanos 10, 17 nos dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. Entonces, nadie puede ser salvo si no oye la palabra de Dios. ¿Que no oye qué? El evangelio. Nadie puede ser salvo si no escucha el evangelio. Dice Efesios 1:13, porque has creído a la verdad del evangelio y creíste, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Vamos a hablar más adelante. Pero la palabra religión es una palabra no eucaristérica, no divina, no. Religión quiere decir algo militar. Entonces los soldados de Cristo tienen que militar ¿en qué? En caridad. Dice el apóstol Pablo que lo más importante es la caridad. Y dice el apóstol Pedro que la caridad es lo más importante. Dice que la caridad cubre multitud de pecados. No dice el amor cubre, no. Tampoco Pedro, ahí también borraron amor, borraron caridad y pusieron amor. Pero dice el amor cubre, no el amor, la caridad cubre multitud de pecados. ¿Se fija? Entonces, la fe viene por el oír, pero viene el oír ¿qué? El evangelio, ¿va? Lo vamos a ver más adelante. Porque esa es la única entrada para estar en la familia de Dios, ¿va? Entonces vamos a ver 1 Corintios 15:10. Vean, una de nuestras primeras citas, 1 Corintios 15:10, nos dice la palabra de Dios. Empero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y la gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más abundantemente que todos ellos, pero no, sino la gracia de Dios que fue conmigo. Entonces la gracia de Dios te hace ser lo que soy. ¿Se fija? Entonces, ahí no hay que a Chonita me la bolsearon, que dices que tú eres cristiano a la secreta. Si tú tienes la gracia de Dios, eres lo que eres. Y la gracia de Dios está contigo. Y eres una persona que tiene caridad y los dones del Espíritu, etcétera, etcétera, porque eres lo que eres gracias a la gracia. Hay 3 gracias, apréndetelas, escríbelas en tu libreta, ¿va? Ya vimos que hay religión, religiosidad, y es un término militar. ¿Qué religiosidad? Religiosidad es que te hagan hacer las cosas. Tienes que bautizarte, tienes que discipularte, tienes que ser miembro de la iglesia. Eso es religiosidad, ¿se fija? Tienes que venir los domingos, tienes que venir a la oración. ¿Y qué es religión? Yo quiero ir a la oración, yo quiero ir a la iglesia, yo quiero estar siempre en la iglesia, yo quiero servir. Heme aquí, Dios, haz lo que tú quieras conmigo. Entonces, eso es religión, y religiosidad es que alguien, un líder espiritual, te imponga, una denominación te imponga, una secta te imponga las cosas que tú tienes que hacer. Gracia,
Somos lo que somos, la gracia. La gracia, hay 3 tipos de gracia. Gracia. Hay una gracia, la primera gracia que obtenemos nosotros es la gracia salvadora. Entonces pregunta, si la gracia salvadora entra dentro de mí, entonces ya no se puede salir la gracia. O sea, yo soy salvo porque por gracia soy salvo. Entonces, si la gracia no entra en ti, tú no eres salvo. Entonces, por gracia soy salvo. Entonces, la primera gracia es la gracia salvadora. La segunda gracia, para que te lo aprendas, se llama gracia santificadora. ¿Qué es la gracia santificadora? Dice en Efesios 2:10, somos hechura suya en Cristo Jesús para buenas obras que Él preparó de antemano. Efesios 1:6 dice, el que comienza la buena obra la va a perfeccionar. ¿Se fija? O sea, dice Filipenses 2:13, Él pone el querer como el hacer. Entonces vemos que el que santifica es el Espíritu Santo. Ok, aquí tú tienes que orar, tú tienes que ser miembro, tú tienes que ser discipulado. Entonces nadie te está tratando de santificar un hombre, es una religiosidad. Y aquí te nace, el Espíritu Santo es el que te santifica, el que te aparta, el que te da sed, tú bramas en medio del desierto por el agua viva, tú tienes sed y anhelo de la verdad para conocer a Dios. Entonces esa gracia es la santificadora. Y tercera gracia se llama glorificadora. Esta aún no la obtenemos. Esta la vamos a obtener el día de Cristo, que nosotros seamos raptados, ¿verdad? El día de Cristo, que la iglesia gloriosa sea raptado, que los muertos primeramente resuciten y les den un cuerpo semejante al de Cristo. Entonces ya vas a ser un querubín, entonces ya vas a tener gracia glorificadora. Y ya vas a estar con un lavado de auto, un car wash, vas a llegar como silbato, limpio, para que tú estés en el cielo. Entonces la gracia es muy importante porque estas 2 gracias ya las tenemos. ¿Se fijan? Y es lo mismo, porque este es el Espíritu Santo, ¿se fijan? Y este es el alma. Y nada más nos falta el cuerpo para estar completos en él. ¿Se fija? Que como la Biblia no miente. Vamos a ver Jacobo 1:27, ya lo vimos, ¿va? Entonces, hoy vamos a entender lo que es la gracia. Primeramente, para entender la gracia, tenemos que entender el concepto entre gracia y ley, porque mucha gente dice, estamos bajo la ley, tenemos que hacer la ley, y ni siquiera saben que hay 3 leyes. Y otra gente dice, no, estamos bajo la gracia, no hacemos la ley. Te hacemos la gracia, no hacemos nada de la ley. No, vamos a ver quién tiene la razón. En la Biblia vamos a ver qué tiene la razón. Vamos a ver el primer pacto aquí en el Antiguo Testamento, Moisés, ¿verdad? Moisés se le dio el primer pacto de paz o el pacto Shalom, ¿verdad? Éxodo 28:8. Éxodo 28:8 nos dice la palabra de Dios después de los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos es Éxodo 20, apréndetela. Éxodo, creo que la tengo mal, 20:19, Naví, nacimiento, púrpura, carmesí. Bueno, ahorita la damos la cita esa del 28:8 no es el pacto Shalom. Bueno, y aquí tenemos el pacto de gracia, ¿verdad? El pacto de gracia que instituyó nuestro Señor Jesucristo en Mateo 26:28. Vamos a ver Mateo 26:28. Dice, este es mi sangre del nuevo pacto. 26:28.
Dice la palabra de Dios, 26, 28, dice, porque esta es mi sangre del Nuevo Testamento, no dice el del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento, el cual derrama por muchos para mi remisión de los pecados, ¿verdad? Entonces vemos que está bien. Y el pacto Shalom es en el Éxodo, ahorita lo vamos a revisar. $20:19 no es, ¿verdad? Déjenme ver, 20:19. Bueno, en el Éxodo 20:19, cuando ellos recibieron la ley, ellos no quisieron escuchar a Dios, dijeron, escuchamos todo lo que diga Moisés, ¿verdad? Éxodo 20:19 dice, dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, que nosotros oiremos, mas no hable Dios con nosotros porque no muramos. Y hasta la fecha es lo mismo, la gente no quiere hablar con Dios, la gente no quiere estudiar la palabra de Dios, la gente no quiere ser diligente en las Sagradas Escrituras, quiere nada más escuchar al dirigente espiritual y no buscar a Dios a través de las Escrituras. También el pacto de gracia lo encontramos en Jeremías 31, del 31 al 33. Del 31, Jeremías 31, del 31 al 33, ahí nos dice también el pacto de gracia, o hasta el 34 muchas veces, ¿va? Muchas veces. Vamos a seguir adelante, ¿va? Vamos a ver Juan capítulo 1, Juan capítulo 1. No, es cuando rocea la sangre al pueblo de Israel. Juan 1:17. Juan 1:17, la palabra de Dios dice, porque la ley fue dada por Moisés, mas la gracia a la verdad vino ¿por quién? Por Jesucristo. ¿Se fija? Por Jesucristo. 24:8, ¿va? Éxodo 24:8 lo vamos a leer. Éxodo 24:8. No era 28, era 24:8. Éxodo 24:8 nos dice la palabra de Dios que el pacto que realiza con la casa de Israel, ¿verdad? Dice entonces Moisés tomó la sangre y roció el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que en el Señor ha hecho por vosotros sobre todas estas cosas. Hizo el pacto Shalom. Y aquí hace el pacto la gracia, ¿va? En Jeremías 31 del 31 al 34, o también lo dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 26:28, ¿va? Entonces vemos que vino por Moisés. ¿Y por quién vino la gracia? Por Jesucristo, dice la palabra de Dios. ¿Se fija? Entonces vamos a poner aquí rojo la cruz. ¿Se fija? Porque por él vino la gracia. Entonces, ¿por qué muchos dicen que la gracia? Bueno, este es un tiempo de abundante gracia porque solo somos salvos por gracia, ¿verdad? En este tiempo, ¿verdad? Entonces vemos que la ley y la gracia. Entonces muchos dicen, estamos bajo la ley, bajo la gracia, bajo la ley y la gracia. Y muchos se contradicen, pero hay tres leyes, ¿verdad? Hay la ley de Moisés, ¿verdad? La ley de Moisés, número 1, ¿verdad? Que le dieron las tablas, ¿va? Vamos a poner 2 tablas aquí, le dieron 2 tablas, le dieron 10 mandamientos, Dios le dijo a los israelitas, solo quiero que cumplan estos 10 mandamientos. ¿Y saben lo que dijeron todos? Sí podemos. ¿Y saben cuántos cumplieron eso? Nadie. Nadie cumplió la ley, más que el único que cumplió la ley fue nuestro Señor Jesucristo. Nadie cumplió la ley. Entonces, ¿para qué Dios dio la ley a los israelitas? Para que ellos supieran el conocimiento del pecado, para que ellos supieran que nadie podía ser salvo por sí mismo por obras. ¿Sabía eso? Para restregarles en su cara que lo necesitaban a él, dentro de él, para hacer la ley, que ellos no podían hacer la ley, esos 10 pequeños mandamientos solos. Para eso dio la ley, para que nosotros tuviéramos conocimiento de qué es el pecado. Si no tuviéramos la ley, no supiéramos qué es pecado, pero a través de las Escrituras sabemos que es pecado, sabemos que es transgresión, sabemos que a Dios no le agrada. Incluso si nosotros traspasamos la ley, se le llama teológicamente, Dios nos llama delincuentes. Entonces, ante los ojos de Dios todos somos delincuentes, porque hemos infringido o roto cualquier punto de la ley. Entonces, esa es la ley de Moisés. Entonces, la siguiente ley se dio aquí más o menos,
¿verdad? Que empezaron a matarlos a la ley de los profetas. La ley de los profetas, ¿verdad? Muchos fariseos no la reconocían a unos profetas, a otros no, etcétera, etcétera. Con el tiempo ya fueron aceptando a Jeremías y a Isaías, ya que los habían matado, ¿ah? ya que los mataron, se hicieron famosos. Entonces ya vamos a ponerlos en el canon. Entonces vemos cómo esa es la ley de la fe, la ley de la gracia y la ley de la fe. Pero la ley de la fe también se le llama la ley del Espíritu y la ley de la gracia. ¿Por qué se llama 3 veces? Porque esta ley cubre toda la ley. ¿Se fija? Esta ley cubre toda la ley. Esta ley cubre la ley de Moisés, la ley de los profetas y la ley de la fe y del Espíritu o de gracia. Esa es la ley de la gracia. ¿Y qué es la ley de la gracia? Que nosotros queremos agradar a Dios y queremos hacer lo bueno. No somos salvos por hacer la ley, sino queremos agradar a Dios y ser hijos buenos. Entonces, Dios nos pone en nuestro corazón a hacer lo bueno y no lo malo. Entonces nosotros estamos bajo la ley de la fe, la ley del Espíritu o la ley de la gracia. Dice en Romanos capítulo 6, ¿verdad? Porque hay una doctrina falsa que se llama antinomismo. El antinomismo enseña que ya somos salvos por gracia y tenemos que ignorar la ley. Eso es mentira, eso es mentira. No, somos salvos y ahora queremos agradar a nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, y queremos hacer la ley porque nos nace hacer la ley para la iglesia, porque es por la gracia, es en el tiempo de gracia. No vamos a hacer fiestas solemnes, no vamos a vaciarle el aceite mazola al hermano, tampoco le vamos a poner las manos, se va a caer como ficha de dominó, no. Vamos a hacer lo que instruye Dios para la iglesia, esa es la ley de la fe. Entonces vemos que la ley de la fe cubre estas 3 leyes, eso es lo más importante que quiero que tú aprendas el día de hoy, ¿verdad? Porque mucha gente no dice en Romanos capítulo 6 que nosotros tenemos que hacer la ley de la fe. Y usted lea capítulo 6 en Romanos y ¿sabe cómo acaba Romanos capítulo 6? En el 6:23. ¿Y sabe lo que dice Romanos 6:23? La paga del pecado es, y más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Se fija? Entonces es muy importante que aprendamos eso. ¿Ah? Como dice Efesios 2:10, que somos hechura suya, o Filipenses 1:6. ¿Ah? En la parábola del sembrador, dice la parábola del sembrador que la semilla es buena. La semilla es buena. ¿Qué es la semilla? El evangelio, ¿se fija? La iniciación para entrar a la familia de Dios. Pero dice en la parábola del sembrador que la tierra a veces no es muy buena. ¿Y sabe qué es su tierra? Su tierra es su cerebrito que lo hicieron con tierra y con polvo. Eso es la tierra. Y si cae en un corazón o una mente o una alma mala, esa semilla se va a ahogar. O el enemigo va a robar la palabra, que las aves del cielo la va a robar, como dice la parábola del sembrador. Pero que dice en la parábola del sembrador, el que da el crecimiento, ¿quién es? Es Dios. Entonces, si el que da el crecimiento es Dios, entonces es una verdadera religión. Pero si el pastor está ahí como cuchillito de palo, te tienes que bautizar, te tienes que discipular, que ora, que hermano, que esto, que lo otro. Entonces es una religiosidad, no es de Dios, no te está dando el crecimiento Dios. ¿Verdad? Porque no te nace a tú hacerlo. Como dice Filipenses 2:13, el que da el querer como el hacer es Dios. Nada más, ¿verdad? Entonces tenemos que estar muy percibidos de lo que es gracia y de lo que es la ley. Pero escúchelo muy bien. La gracia excluye todas las obras de la ley para ser salvos. La gracia excluye todas las obras de la ley para ser salvos. ¿Por qué? Porque el que cumplió toda la ley fue Jesús, no nosotros. Somos salvos por mi Señor, no por mis méritos. Yo soy justificado por el justo de justos, no porque yo sea justo.
Entonces dice la palabra de Dios, vamos a trabajar en Gálatas, ¿va? Venga con su Biblia en Gálatas, este es muy importante que nosotros veamos y lo leamos. Gálatas, vamos a estar leyendo varias citas, empezando con la Gálatas 2:16. Gálatas 2:16, nos dice la palabra de Dios, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Entonces, para que tú seas salvo, tienes que estar justificado ante los ojos de Dios, ¿verdad? Sino por la fe de Jesucristo. Entonces, ¿cómo somos justificados? Por la fe en Jesucristo, por la fe en Jesucristo, por la fe en Jesucristo. ¿Por qué en Jesucristo? Por lo que Él hizo en la cruz. No por otra cosa. Si tú tienes la fe en Jesús, y la fe de Jesús es que Él, desde que llegó a la faz de la tierra en Belén y creció como niño, y el niño crecía y se fortalecía y pasaron 30 años, Él ya tenía un plan, un propósito, que sabía que Él podía redimir a todo el mundo llegando a la cruz. Si tú crees lo que Él creía, entonces somos salvos. Porque es la fe de Jesús y la fe en Jesús. Creer lo que Jesús creía, no lo que nosotros queramos creer. Entonces seguimos adelante, ¿verdad? Dice Gálatas capítulo 3, ahí mismo en Gálatas vamos a ver varias citas. 3, el 11 y 12, dice la palabra de Dios. Mas por la ley, ninguno, ni San Querubín, ni Santo Niño de Atocha se justifica. Mas por la ley ninguno se justifica delante de Dios. Es manifiesto que el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de la fe, antes el hombre quisiere, vivirá de ellas. ¿Se fija cómo la Biblia explica? Entonces, si tú tienes la gracia en ti, la fe de Jesucristo, entonces las obras que tú hagas, vivirás por ellas, porque es un resultado de tu salvación. Es un resultado de tu salvación. Ahí mismo en Gálatas 3, ¿verdad? Versículo 25 y 28. Mas venida la fe, ya no estamos debajo del ayo, porque vosotros sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Aquí estábamos bajo el ayo. Dice que la Biblia estamos bajo el ayo. ¿Qué es el ayo? El ayo es un esclavo que tienen mucha confianza, que mandaban a sus niños a estudiar a la escuela. Ese es el ayo. Ya no estamos para estudiar la ley, para tratar de pasar la escuela o tratar de pasar la materia, en otras palabras, ¿verdad? Gálatas 3:2. Y esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por obras de la ley o por oír por la fe? ¿Cómo tú recibiste al Espíritu Santo? ¿Por las obras de la ley o porque creíste en lo que Jesús hizo en la cruz? Por lo que Jesús hizo en la cruz, ¿verdad? Gálatas 5, del 1 al 4, dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos libertó, y no volverás a estar sujetos o sujetados bajo el yugo de servidumbre o de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que el que os circuncidéis, Cristo os aprovechará de nada. Y otra vez vuelvo a protestar a que todo hombre que se circuncidare está obligado a hacer toda la ley. Entonces, cualquier hombre que diga que él quiere ser salvo, él se quiere circuncidar, ¿y sabe qué es circuncisión? Para usted se va a decir, wow, ¿ah? Circuncisión. Circuncisión no solamente es quitar una parte del prepucio del aparato sexual del humano. Teológicamente, circuncisión quiere decir hacer todas las cosas de la ley. ¿Se fija? Entonces aquí dice, si tú dices que estás haciendo las cosas de la ley, si tú dices que diezmas, si tú dices que danzas, tú dices que haces primicias, tú estás circuncidando. Y estás obligado a cumplir toda la ley. Y sabemos que nadie cumplió toda la ley. Porque si tú no cumples toda la ley vas a ser condenado. ¿Verdad? Gálatas 3:10. Seguimos en Gálatas, ¿va? Para que estar en el mismo libro, en la misma frecuencia.
Porque todos los que son las obras de la ley, debajo de la maldición están, porque escrito está, maldito es aquel que permanece en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces, todas las personas que te dicen que son sabatistas, que están en la ley, que ellos tienen que hacer la ley para salvarse, que ahora eres salvo, ahora tienes que cuidar tu salvación con la ley y hacer las cosas del Antiguo Testamento. Dice la Biblia, no digo yo, dice la Biblia, no digo yo, dice que tú estás bajo maldición. Fíjate, yo no lo digo. Lo dice Dios, tú estás bajo maldición. Porque maldito es aquel que es colgado de un madero. Por eso Jesús tomó nuestra maldición. Por eso todas las personas que estaban bajo la ley, Él tomó la maldición en la cruz, ¿se fija? Para que nosotros fuéramos libres. Gálatas 5:3, dice la palabra de Dios, y ya la leímos, va, 5:3, 6:13, vamos a leerla, 6:13, la palabra de Dios dice, porque aún los mismos que se circuncidan guardan la ley, mas quieren que os circuncidéis vosotros porque gloriarse de vuestra carne. Pablo nos dice que aún las personas que se circuncidaban, aún las personas que eran religiosos, aún las personas que eran fariseos, no cumplieron la ley y nosotros queremos que otros judaicen, otros se circuncisen, otros tengan iglesias mosaicas. No, ¿se fija? Como dice la palabra de Dios. Entonces, dice en Jacobo 2:10, vamos a ver Jacobo 2:10 o Santiago 2:10, ¿qué nos dice de la ley? Dice, porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley, sin embargo, ofendiera en un punto, es hecho culpable de todos. Entonces, si tú dices que tú vas a ser salvo por la ley, que quieres hacer la ley, entonces infringes en un punto, te equivocaste en algo, la regaste en algo y te echaste una mentirita al aire, entonces dice, eres culpable de toda. No solamente eres culpable de tu pecado, eres culpable de toda la ley. ¿Se fija? Ahí como Dios marca que el que infringe un solo punto es ¿Por qué? Porque la ley, la circuncisión era en el Antiguo Testamento, que era la señal para los israelitas que trataban de cumplir la ley, ¿va? ¿Cuál es la señal en la gracia? Dice Efesios 1:13 que es el sello del Espíritu Santo, ¿va? Efesios 1:13 dice, creímos a la verdad del Evangelio, y en cuando tú creíste fuiste sellado con el Espíritu Santo. El sello del Espíritu Santo es invisible, dice en 1 Corintios 1:22, dice que nosotros caminamos por fe y no por vista, porque nuestro sello es invisible. ¿Qué dice en Hebreos? Vamos a leer Hebreos capítulo 11, la palabra de Dios nos dice una definición de la fe. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. Entonces el Espíritu Santo no se ve, ¿se fija? Esa es la sustancia, el Espíritu Santo no se ve, de las cosas que no se ven. Me gusta cómo dice que es la sustancia, porque es lo que sostiene la humanidad, sostiene el universo, sostiene el globo terráqueo. Dios sostiene a todo por la fe. ¿Sabía eso? Entonces ya estábamos entendiendo el versículo, por gracia sois salvos, ¿va? Por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, sino es don de Dios. Vamos a Efesios muy rápido para hablar más de la gracia. Efesios en la palabra de Dios. Efesios 2:12 al 14 dice la palabra de Dios. Efesios 2:12 al 14 dice que eras en aquel tiempo sin Cristo, alejado de la República de Israel, extranjero a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en este mundo. Antes nosotros los gentiles estamos alejados del pacto de la paz y el pacto de la gracia. Es lo que dice, estamos alejados. Seguimos adelante, mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, han sido hechos cercanos. ¿Cómo nos acercamos al pacto? Dice la Biblia, por la sangre de Cristo. ¿Se fija? Es lo único que te acerca al pacto. Por la sangre de Cristo. Por creer
en la vida que Él derramó. Dice Levítico 17:11, porque la vida de la carne está en la sangre. Entonces, esto es lo único que nos puede hacer cercanos a Dios, la sangre. Ninguna obra, la sangre. Ninguna obra, la sangre. Ninguna obra. Ahora ya está entendiendo más la gracia. ¿Se fija? ¿Ah? ¿Por qué no necesitamos obras? Porque para acercarse a Dios necesitas sangre. No hay otra manera de acercarte a Dios, ¿verdad? No hay otra manera de acercarse a Dios. Vamos a ver Hebreos 9:22, Hebreos 9:22. Bueno, ahí ya estamos en Efesios, ya leímos esa Hebreos 9:22. Nos dice que casi todos purificados por la sangre, ¿verdad? 9:22. 9:22 nos dice la palabra de Dios, y casi todas las cosas según la ley, ¿cuál ley? Estas 3 leyes. ¿Se fija? No nada más la ley de Moisés. Casi todas las cosas según la ley son purificadas con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. O sea, no hay compra de pecados. No hay perdón. Sin sangre no hay perdón. Sin sangre no hay perdón. ¿Va? ¿Qué hacían aquí en el Antiguo Testamento? Mataban un chivito, una palomita, ofrecían en el Yom Kippur por los pecados de Israel, y Dios los perdonaba temporalmente por un año. Pero aquí el sacrificio, dice en Hebreos, que fue una sola vez y para siempre el derramamiento de sangre. ¿Por qué dice casi todas las cosas son purificadas con la sangre? Porque sabía que hay otra cosa que purifica a las personas, no solo la sangre. Vamos a ver, aquí es la sangre, lo que purifica. ¿Y aquí qué es? La palabra, ¿se fija? De Dios. Por eso dice casi todas las cosas, porque la palabra es lo que se te santifica. La palabra es la luz de mi lumbrera en mi camino. La palabra es la lumbrera a mis pies. La sangre es la que salva. La palabra es la que santifica. ¿Se fija? Como ya vamos entendiendo a Dios lo que dice, que casi todas las cosas. Entonces, seguimos adelante, que el Levítico 17:11 dice que la vida está en la carne, y la vida de la carne está en la sangre. Por eso, la gracia en muchos países, cuando tú dices, tú das gracias a algo, tú no entiendes el término de dar gracias. Tú te hacen un favor a algo y tú dices gracias. Estamos hablando de la misma gracia. ¿Sabía que en francés se dice merci como misericordia, gracias? Porque la misericordia y la gracia van de la mano, Aquí las matemáticas de Dios, la misericordia, ¿se fija? Más la misericordia, más la caridad. ¿Qué es la caridad? Algo que recibimos inmerecidamente. La misericordia más la caridad es igual a la gracia. ¿Se fija? Esas son las matemáticas de Dios, si usted no lo sabe. Sin misericordia y caridad no hay gracia. Porque Cristo fue tan misericordioso y tan caritativo que se dio a sí mismo para que nosotros fuésemos salvos, ¿verdad? Entonces, caridad es algo que tú no mereces. Nadie merecía la salvación. Nadie merecía que limpiaran mis pecados. Dios no merecía que limpiara todos mis pecados por mi bonita cara, o por lo que yo hiciera, o por mis obras, o porque atravesé la viejita en la calle. No, por caridad y misericordia me rescató. Eso es lo más importante de un cristiano, tener esa caridad. Porque al igual que Él se dio a sí mismo, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Dar lo que podemos para otros. Entonces, sin misericordia y sin caridad no hay gracia. Gracia, definición de gracia, es un favor inmerecido. Eso es gracia, un favor inmerecido.
¿Merecemos ir al cielo? Nadie. ¿Se fija? ¿Qué te hace pensar que tus obras, Dios va a decir, ok, este me lo llevo de querubín? No, no, es inmerecido, porque Él es santo, santo, santo. Entonces, es un favor inmerecido que Él me haya rescatado de mi inmundicia, que el Espíritu Santo se haya metido en un cuerpo inmundo como el mío y me empiece a transformar en una nueva criatura. Que soy una toalla sucia, como dice Isaías, un pecador, un vil pecador. Yo soy un vil pecador, porque si no fuera yo un vil pecador, no necesito un gran salvador. Ese es el verdadero cristiano. El verdadero cristiano es que te diga, ¿tú eres salvo? Sí, por la gracia de Dios. No por mis méritos, por su gracia. No por lo que yo haga hecho. No, pero hoy en día le preguntas, ¿tú eres salvo? Sí, porque me bauticé, yo doy mis diezmos y yo soy miembro y yo soy anciano de esta iglesia. Sácate a bañar. 40 años calentando la banca porque no te metieron a ningún partido. Entonces, salvo es aquel que diga, yo soy salvo por la gracia y misericordia de Dios. Yo soy salvo por eso, por el acto de caridad que Él hizo en la cruz. Por eso soy salvo. Porque la caridad es sufrida, la caridad no se envanece. Dice en Corintios 13, la caridad, si yo tuviese lenguas, miles de profecías, si no tengo caridad no soy nadie. Voy a sonar como campana vieja. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces ya vamos aprendiendo que la caridad es muy importante. Entonces, vemos que, vamos a ver el libro de, la ley vino para que nosotros tuviéramos conocimiento del pecado. 1 Corintios 10, 23, 1 Corintios 23, ya vamos de bajada, no se preocupe, es un estudio corto, pero es 100% doctrinal y teológico. Si tú sabes exactamente lo que es la gracia, tú estás cimentado en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Dice 1 Corintios 10, 23, gracias, 10, 23. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas las cosas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me edifican. ¿Por qué? Porque cuando tú estás lleno de la gracia de Dios, quieres madurar. Quieres llenarte más de las escrituras, llenarte más de la verdad, ser un instrumento de honra del rey, servirle mejor a tu Señor. Entonces, que la marihuana ya es lícita. Válgame Dios, ahora que fuimos a Chicago ya está tiendas que dicen se vende marihuana, así en inglés. Ya no dicen ni CBD como aquí en Tennessee, dicen se vende marihuana, cannabis, así. O sea, porque es lícita, yo ya me voy a dar mis toquecitos y, por la gracia de Dios, ¿no? No, pues no me edifica. Me voy a tomar mi copita para irme a relajar, irme a dormir. No, porque no me edifica. Mejor leo la Biblia, leo la doctrina, leo los salmos, etcétera, etcétera, oro o hago actos verdaderos de caridad. Entonces, eso sí edifica. ¿Por qué? Porque para eso dice en Corintios 12, que para eso son los dones espirituales, para edificar a la gloriosa iglesia. Porque si tú tienes un don que no edifica a la iglesia, no es don de Dios, es don de Satanás. Si tu don no edifica a la iglesia, tu don de enseñanza, tus don de discernimiento, tu don de lenguas no edifica a la iglesia, entonces es un don de Satanás. ¿Va? De nada sirve que yo me ponga que saca la busaca y hurra, que si no edifico a nadie no es un don de Dios. Por eso hay lenguas verdaderas y lenguas falsas. Porque si hay una lengua extraña, Dios siempre tiene un intérprete para edificar la iglesia, si no, es un show. Es un show carismático, un show pentecostal, un show falso, ¿verdad?
Seguimos adelante. No todo me conviene. Por eso la ley hizo para que nosotros tuviéramos conocimiento del pecado. Romanos 4. Vámonos a Romanos capítulo 4. Versículo 15, dice la palabra de Dios. Dice, por cuanto la ley obra ira, porque donde no hay ley, ahí tampoco hay transgresión. Escúchelo muy bien. La ley obra ira. ¿Ira de quién? ¿Ira de tu vecino? ¿Ira del pastor? No, ira de Dios. La ley obra ira. La ley obra ira, porque donde no hay ley, ahí tampoco no hay transgresión. Entonces, donde no hay ley, pongo aquí la pizarra, aquí no hay ley. Están hablando de esta ley. Y de esta ley, ya no hay esa ley. Donde no hay ley. Romanos 10:4. ¿Qué nos dice Romanos 10:4? Cristo es el fin de la ley. Cristo es el fin de la ley. Porque Cristo es el fin de la ley para justicia de todo aquel que cree lo que Él hizo en la cruz. ¿Se fija? Entonces ya vamos aprendiendo. Romanos 7:12 nos dice la palabra de Dios, de manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo y justo y bueno. Entonces no hay nada malo con la ley. ¿Por qué? Porque la ley nos dice que es pecado, que es no. Pero la ley no nos puede condenar. La ley nosotros la aprendemos porque queremos agradar a nuestro Señor. ¿Se fija? Como la palabra de Dios no miente, ¿verdad? Ya vimos Romanos 4:4, ya da. Romanos 4:4, creo que sí. No, empero al que obra no se le imputará el galardón por la gracia, sino por deuda. Entonces, si tú quieres hacer obras de la ley y no estás bajo la gracia, entonces todo se te va a imputar por deuda. Todo lo que hagas tú por la ley. O que yo cumplo la ley, que yo hago las primicias, que yo hago las danzas, y lingili, langa, todo se te va a ser imputado. Todo. O sea, vas a ser, ¿qué es imputado? Teológicamente imputado es castigado. Vas a ser castigado. Tú que te creías muy religioso y que te querías sacerdote, que querías fariseo, vas a ser castigado, dice la Biblia. La Biblia advierte que tú vas a ser castigado porque la gracia de Dios, su muerte en la cruz, no fue suficiente para ti. Seguimos adelante, ¿verdad? ¿Y qué pasa con las personas que hacen eso? Dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, 11 en adelante, Dios les va a mandar un poder engañoso para que se pierdan. ¿Se fija? ¿Por qué? Porque no creyeron a la verdad del evangelio. Entonces vamos a ver que aquí dice Juan 14:6. 2 Tesalonicenses 11, 2, capítulo 2, 2 Tesalonicenses capítulo 2, del 11 en adelante. Dice la palabra de Dios que Juan 14:6. Jesús es el camino y la verdad y la vida. ¿Se fija? El camino que te lleva a la verdad para la vida eterna es Jesucristo. ¿Qué es camino? Camino es el conocimiento correcto de la palabra de Dios. Eso es lo único que te puede llevar a la verdad. Entonces, fíjese, la salvación viene porque tú creas lo que Jesús hizo en la cruz. 1 Corintios 15, del 1 al 4. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó el tercer día según las Escrituras. Y las Escrituras dicen en Romanos 3:25 que Él se puso en nuestro lugar porque el que debía de morir era nosotros y tenemos que tener fe
en su preciosa sangre que Él derramó. Entonces, si nosotros somos salvos, así nos tenemos que llenar del conocimiento de esta verdad, ¿verdad? Entonces, si vemos la salvación viene de esa manera. Ahora ya entendemos el versículo, por gracia, por algo que no merecíamos nosotros, somos salvos. Por algo que no merecíamos nosotros somos salvos. Por lo que creía Jesús, que Él, llevando su propia persona voluntariamente hasta el madero y muriendo por cada uno de nosotros, íbamos a ser salvos. Porque ni la fe ni la gracia es de nosotros, porque todo lo hizo Él. Por eso es un regalo de Dios para vida eterna. ¿Se fija? Entonces es muy importante que tú aprendas eso. Eso es la gracia. La gracia es que tú y yo no merecíamos, Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Allá me están. Ese es el Evangelio. La gracia es que nosotros no merecíamos ser salvos. Nadie merecía ser salvos. Dice Romanos capítulo 3 en adelante que no hay ni uno bueno que haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Nosotros no podemos ser salvos por nuestras propias obras. Tú puedes decir, yo hago toda la ley de Moisés y hago brinco, maroma y teatro. Tampoco te salvas. La única forma de acercarse a Dios es a través de la sangre. Y de un sacrificio que Él autorice, no de cualquier sacrificio. ¿Se fija? De un lugar donde Él autorice. Él autorizó el Monte Calvario en la cruz hace 2000 años. ¿Se fija? Y tiene que haber un sacerdote para que haga ese rito de perdón de pecados, que el mismo Jesús fue el sacerdote Melquisedec, el que murió en la cruz del Calvario. Se necesitan 3 cosas para la gran salvación de Dios: sacerdote, ofrenda y lugar. Sacerdote, ofrenda y lugar. ¿Se fija? Y Él las cumplió todas en su totalidad. Entonces la gracia es algo que nosotros no merecemos. Entonces nosotros debemos de pedirle a Dios todos los días que nos dé más gracia para poder santificarnos. Que esa gracia santificadora, que derrame su misericordia todos los días y nosotros nos llenemos de su gracia, porque Él no te va a llenar de la gracia milagrosamente. Tú tienes que estudiar la palabra de Dios. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a darle gracias a Dios, ¿va? Es un bonito estudio para que tú conozcas más a nuestro Dios y al verdadero Dios que hoy muchos no predican. Padre, bendito eres, en el nombre de Jesús, yo te alabo y te bendigo, te doy gracias por este estudio, que muchos desgraciadamente tienen el desconocimiento de la gracia, porque muchos países ni siquiera saben la traducción de esa palabra. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú nos abras nuestro entendimiento, que esta semilla quede plantada para que de frutos y frutos en abundante en tu sana doctrina para tu gloriosa iglesia, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.